Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC el Podcast. Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la postura de APEIC ni de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Pues sean bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de APEIC el Podcast. Y el día de hoy me encuentro con una de las grandes líderes de logística en investigación clínica, Claudia Ferola. Para mí es un gusto recibirte aquí, Clau. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida. Muchas gracias, Diego, gracias por este recibimiento. Pues muy bien, gracias, estando presentes en este podcast con excelente información que quizá pueda ser de su interés. Gracias por la invitación. Estamos seguros que así será, Clau. Y bueno, como ya es tradición en este podcast, comencemos con la pregunta, pues un poquito, para que nos cuentes más de ti, ¿no? Pero de esa parte que difícilmente se ve, ya sabes, en LinkedIn, en donde están ahí todos los títulos y logros y demás, o en las ponencias en donde se lee la semblanza, no, una parte más humana, ¿no? ¿Qué hay detrás de Claudia Ferola como profesionista? ¿Quién es Claudia Ferola y por qué decidió dedicarse al mundo de la investigación clínica? Adelante, Claudia. Ay, claro que sí. Pues mira, te cuento porque sí es algo peculiar la forma en la que llegué a este mundo de investigación clínica. Soy egresada del Instituto Politécnico Nacional, de la ESCA, de la Escuela Superior de Comercio y Administración, y bueno, pues de ahí tuve mucho interés por estos temas de comercio exterior. Siempre me llamaron muchísimo la atención, sobre todo como de chica siempre decía, ay, aduanas, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue por ello. No tenía nadie en mi entorno que se dedicara a algo así, pero me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, entré a estudiar y confirmé que era algo que me llamaba mucho y me gustaba muchísimo. Y bueno, durante mi carrera, por ahí del cuarto semestre, recibí una oferta para entrar a trabajar en una agencia aduanal y dije, bueno, pues este es mi momento, ¿verdad? Porque tenía la oportunidad de entrar ya de lleno al mundo real de trabajo, ¿no? Entonces entro a la agencia aduanal, ahí realmente aplico los conocimientos y expando mis conocimientos, pero más como técnicos en cuanto a todo lo que se refería a carga en general. Y posterior a ello, después de haberme titulado, recibí una oportunidad para entrar a trabajar en una empresa de courier, que son estas empresas grandes que se dedican a la transportación internacional de muchísimas cosas, y ellos en particular tenían un área específica de biológicos. Ellos le llamaban materiales biológicos o carga biológica. Y es ahí donde entro a este mundo de investigación clínica, porque era básicamente atender a la industria farmacéutica, en especial todo lo que tenía que ver con investigación clínica. Entonces empiezo obviamente de cero, para mí era algo totalmente nuevo, y además dándole apoyo al área comercial. Y es ahí cuando yo no me dedicaba directamente a las ventas, sino que yo le daba el apoyo operativo en cuanto a conocimientos y poder desarrollar y trabajar en cotizaciones y todo esto al área comercial. Y bueno, empiezo a hacer las visitas a la industria farmacéutica, a las grandes farmas, y pues me doy cuenta que la gran farma tiene esas áreas muy especializadas, y una de ellas era investigación y desarrollo de sus nuevos productos. Y bueno, pues ahí es cuando entro. Estuve 7 años en esta empresa de logística, y posteriormente a ello pues entro como mi primer trabajo a una farmacéutica también muy grande, de renombre, y de ahí brinco a la CR1. Entonces muy interesante el cómo fueron dándose las cosas, y te puedo decir que me siento como muy afortunada, porque sin quererlo he estado en los diversos, digamos que en todas las partes del escritorio, ¿no? Cubriendo las diferentes puntos o las diferentes necesidades de este proceso, ¿no? Y bueno, pues primero como prestador de servicios,
luego como cliente y después como proveedor, pero a nivel, ser un intermediario como son las CREOs, ¿no? Entre el cliente y entre el proveedor, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante cómo se ha llevado esta vida y bueno, ya son más de 20 años en este mundo. 20 años. Sí, Vaya, empecé Claudia, en el kinder. Casi. Salí del kinder y luego entré en esto. Luego ¿no? entraste. Pues sí, lo que te digo es que estaba estudiando y a la par es cuando realmente me incorporo a mi vida laboral. Y el caminito me fue llevando pues de un trabajo a otro, afortunadamente siempre brincando a estas nuevas oportunidades que me estaban dando laborales para incursionar en otras cosas diferentes, ir aprendiendo cada vez más de este mundo de investigación clínica. Y bueno, eso es lo que ha hecho que la experiencia, ¿verdad?, me pueda dar la oportunidad de, como tú lo dijiste, de alguna forma especializarme en este ramo, que a veces es un poco complejo por la especialidad en cuanto a los productos que manejamos, ¿no? Y en cuanto a otros factores que son muy importantes para llevar una logística exitosa y pues llegar al punto final, que es el paciente, ¿no? En este caso el que es el último consumidor, digámoslo así, del producto que estamos manejando. Sí, claro que sí. Oye, ¿y en ningún momento de esa carrera tuviste como que esta curiosidad de brincar a otras áreas de la logística? Es decir, porque al parecer como que todo te fue llevando, ¿no?, hacia la investigación clínica, pero nunca tuviste esa inquietud de voltear a ver, no sé, a otro tipo de industrias agroalimentarias o cosas por el estilo, así de combustibles energéticos. No, fíjate que no, al contrario, en cuanto más me direccionaba la vida y la oportunidad laboral a este medio, más me interesaba y más me gustaba aprender cada vez más detalles acerca de la operación y demás. Entonces siempre les digo de broma, yo si hoy como mañana tengo que importar zapatos, textiles o eso, pues tendría que empezar de cero en estudiarlos y ver los conocimientos. Son como los abogados que se especializan en cierta área, ¿no? Y bueno, pues yo sí considero que mi especialidad es en la investigación clínica. Y además, déjame decirte que otro caso curioso es que yo estaba desde muy chica interesada en la medicina, porque a mi papá, desafortunadamente, cuando yo tenía cerca de 14, 13 años, le dio un infarto al miocardio y yo, bueno, me espanté, pero además me apasionaba el escuchar a los médicos hablar con mucho tecnicismo. Entonces yo decía, yo quiero ser médico en algún momento y voy a ser cardiólogo, ¿no? Entonces, cuando voy llegando a mi edad adulta y a tomar la decisión de cuál es la carrera que voy a seguir, unas de las conversaciones de mi mamá era, híjole, es que es una carrera muy cara, es una carrera muy larga, no tienes otra opción. Y bueno, yo analizando dije, bueno, déjame, lo checo, lo investigo. Y en las pláticas que tenía con los orientadores vocacionales y así, pues yo decía algo internacional, me gusta mucho viajar, los países, ¿no? Entonces fui llegando a ello. Entonces, indirectamente, ¿verdad?, pues entré al mundo de la medicina, al mundo de la salud. Qué curioso. Ajá, entonces cada vez me llamaba más la atención. Yo curiosaba en leer algunos protocolos y me encantaba cuando escuchaba cosas relacionadas con la cardiología. Yo decía, wow, de alguna forma, de forma muy indirecta, pues me involucré con médicos, con químicos, pues finalmente con el área de la salud, ¿no? Entonces no, o sea, contestando la pregunta, nunca me interesó irme hacia otro ramo, sino que realmente este ramo me llamaba cada vez más y me daba mucha curiosidad aprender a diario nuevas cosas. Sí, es que ya traías la semilla ahí de las ciencias de la salud. Es básicamente la receta de mis colegas QFBs. Me acuerdo muy bien de siempre que llegábamos en la facultad en los primeros días de la carrera y nos preguntaban, ¿no?, ¿por qué decidieron estudiar esto? Es lo que todo el mundo decía siempre, es que yo tuve un familiar que sufrió esto, es que mi tía, es que mi abuelita, o es que siempre me apasionaba como que esto de la medicina, o mi papá es enfermero, no sé, pero siempre está esa historia de alguna enfermedad de alguien querido. Exacto. Y llegamos ahí como que con esa idea de yo quiero encontrar algo o hacer algo para
poder pues encontrar, ¿no? Forma de curarlo o de que nadie tenga que pasar por ello. Entonces mira qué curioso que a pesar de que te fuiste por otros lados que probablemente pudieron llevarte muy lejos de las ciencias de la salud, al final de cuentas regresaste, ¿no? Exacto. A este gremio. Qué curioso. Exacto, así es, esa es la historia que quizá muchos no conozcan y que, bueno, y además usamos una palabra ambos clave, ¿no? El éxito en cualquiera de el éxito profesional de cualquier persona es justo que te apasione lo que haces, Sí, por ¿no? supuesto. Y a mí de verdad me apasiona y cuando recuerdo por primera vez cuando hablaba yo con un médico de una gran farma, cuando yo iba a esas reuniones comerciales y que tenía que dar pláticas a los médicos, me decía, oye, ¿sabías que en el protocolo en donde participaste para enviar las muestras biológicas a un laboratorio central ya fue aprobado y el medicamento ya está en el mercado? Híjole, recuerdo que fue así como de, ¿es en serio? O sea, ya estoy ayudándole a alguien con mi granito de arena a que mejore o a que su salud pueda revertirse y lejos de tener una complicación pueda conseguir una mejoría. Entonces, híjole, yo recuerdo mucho ese sentimiento que dije, ya estoy aportando al mundo algo. Sí, definitivamente es muy satisfactorio. Y es una palabra que usualmente pasamos por alto, ¿eh? Lo he notado bastante. A veces la pasión se va apagando conforme avanzamos en la carrera y uno elige dedicarse a algo que pues deje, ¿no? Así que mientras encuentro qué hago, pero no sigue esa pasión. A veces por miedo, correcto. Incluso a tener miedo a equivocarse. Pero yo también creo que si uno hace las cosas con pasión, el camino se va a ir abriendo poco a poco, ¿no? No por arte de magia, pero pues sí, con trabajo y pasión, yo creo que sí se pueden abrir muchos caminos, Clau. Y vamos a hablar precisamente de esta, pues de tu área de experiencia, ¿no? Y que déjame decirte que creo que es un área que es algo abstracta en la mente de las personas. Cuando uno escucha la palabra logística, pues realmente no sabría como tal decir qué hace o de qué consiste la logística, ¿no? ¿Cuál es el alcance que tiene? Entonces, ayúdanos a despejar dudas, Clau, y platícanos, ¿qué es, grosso modo, la logística? Sí, definitivamente tiene que ser a muy grosso modo porque podemos entrar a varios detalles. Pero aquí podemos hacer el diplomado completo. Exacto. Pero en términos generales, la logística se divide en dos, que es la logística que todos conocemos que puede ser a nivel local o a distribución nacional, digamos, que no tiene que cumplir con ningunos requerimientos en cuanto a cumplimiento de algunos permisos o alguna situación muy especial porque no atravesamos fronteras, vamos a llamarlo así. Y otra es la logística internacional. Ambas finalmente son operaciones destinadas a transportar materiales o productos que tienen un fin, ¿no? En este caso, pues en nuestro caso, si hablamos de logística internacional, bueno, su finalidad sería entregarse en otro país distinto al de origen, ¿no? Digamos al país exportador de donde salen las mercancías. Y la diferencia de la logística nacional sería también transportar esas materias o materiales o productos que tienen una finalidad para entregarse en otra ciudad o en otra dirección, digamos, dentro del mismo país de donde se originan, ¿no? Entonces esa es la diferencia, pero básicamente pues es eso, la transportación de los bienes o productos para un fin. Ok, y ya enfocándonos un poco en la logística en investigación clínica, ¿en qué se diferencia, no, la logística tradicional de cosas como zapatos, juguetes, agroquímicos, a el transporte de cuestiones que se utilizan en ensayos clínicos, ¿no? Medicamentos, muestras biológicas? Así es, justo es eso. Bueno, pues como sabemos en la investigación clínica, pues es la conducción de protocolos de investigación, protocolos que realizan cada una de las, digamos, de las empresas o de las grandes farmacéuticas desarrolladoras de productos nuevos, que son evidentemente desarrollados a favor de la salud, que intentan, pues, de alguna forma desarrollar productos que van a mejorar
la salud de los que lo toman, ¿no? Entonces, justamente el desarrollo de estos protocolos de investigación conlleva a la necesidad de tener ciertos productos, no solo los medicamentos como tal, sino otros productos que nos ayudan a la conducción de ese protocolo de investigación que se está llevando a cabo en algún país en específico. La investigación clínica como tal puede ser también a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Las investigaciones clínicas las desarrollan, te repito, la industria farmacéutica y la pueden desarrollar ya sea nacional o internacional. Pero bueno, la idea es que si la investigación clínica está haciéndose a nivel internacional, se requiere pues de expertos en en logística y comercio exterior para favorecer o poder, digamos, importar o exportar o distribuir estos medicamentos o los materiales que se requieren para el desarrollo del protocolo en investigación clínica. Entonces estamos hablando desde el medicamento que está en investigación u otros medicamentos que también sirven como medicamentos, digamos, comparadores o medicamentos que también pues está mencionando el protocolo que se requieren para la conducción del mismo, u otros materiales como pueden ser equipos médicos, no sé, podemos hablar de los electrocardiógrafos, si se requiere tomar algún tipo de electro, no sé, glucómetros, equipos médicos, ¿no? Incluso las mismas centrífugas que se usan para centrifugar las muestras biológicas, las de sangre, ¿no? Que se toman, etcétera. Hay muchísimos materiales, los mismos suministros que se utilizan para la extracción de las muestras biológicas, porque cuando se está haciendo el estudio o se está conduciendo el estudio o el protocolo de investigación, una vez que se le da al paciente el medicamento, los médicos tienen que tomar ciertas muestras de sangre u orina u otras muestras del cuerpo para poder identificar cuáles son los resultados que están teniendo los pacientes al momento de ingerir esos medicamentos que están en investigación, y ellos tienen que documentar de alguna manera con los resultados que se obtienen de estas muestras cuál es el avance o no de la toma de estos medicamentos que se le están dando a los pacientes. Entonces, todo esto que te comento es la logística, importación y exportación de estos medicamentos, suministros, equipos, etcétera, y a su vez también la transportación de estas muestras biológicas que te comento. Se le extraen a los pacientes y se mandan a un laboratorio que cumple con muchas especificaciones que que el protocolo marca, para que ellos analicen estas muestras y después envíen los resultados. Y el equipo de logística y comercio exterior se involucra de alguna forma en ambos procesos, en la importación y la entrega de esos materiales o medicamentos o suministros, e incluso en la exportación de estas muestras biológicas para el envío a los laboratorios centrales para su análisis, ¿no? Entonces, creo que a grosso modo en eso es en lo que nos especializamos nosotros como departamentos y expertos en la parte de logística y comercio exterior para o el desarrollo de protocolos de investigación clínica. Vaya, claro, suena bastante complejo. Sí. Mi cabeza está como a 200 grados así tratando de carburar aquí todo, nada más de imaginar, ¿no? De dimensionar todo lo que se tiene que coordinar, todo el equipo que tienes que tener como bien alineado, porque digo, si alguno de ellos se equivoca en algo, estoy seguro que ahí ya es un problemón. ¿Tendrás, por ejemplo, algún ejemplo así como muy muy sencillo de, vamos a suponer que están a punto de iniciar un ensayo clínico, eso ya fase 3, llamémosle? ¿Qué se hace? O sea, que el medicamento está en Europa, ¿no? Y el centro de investigación está aquí en México. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, principalmente lo primero es poder
hacer una recopilación de toda la información y todos los documentos que se requieren a nivel regulatorio. Cuando hablamos de logística, estamos muy de la mano con la parte regulatoria, es decir, lo que nosotros como país y como empresa que nos vamos a afrontar a esa distribución, a esa importación de ese medicamento que, como comentas, el ejemplo vendría de Europa a la Ciudad de México, necesitamos revisar cuáles son los requerimientos para poder importar ese medicamento en México. Entonces ahí es donde nos comunicamos o nos interactuamos, ¿verdad?, con el agente aduanal que nos da el apoyo y el servicio, y conjuntamente revisamos cuáles son los requerimientos. Hay un libro que usan los agentes aduanales y que nos ayuda a identificar cuáles, de acuerdo a la naturaleza o a la descripción de la mercancía o del producto que queremos importar. Ese libro muy extenso, que hagan de cuenta que es como si fuera un diccionario, que se llama la TIGIE, que es la Tarifa General del Impuesto General de Importación o de Exportación, es la que nos va a determinar los requerimientos, no solo cuánto vamos a pagar de impuestos, sino qué es lo que se requiere para importarlo. Entonces, ya teniendo esa información, ¿verdad?, y pudiendo identificar cuáles son los requerimientos, hacemos justo ese trámite ante la COFEPRIS, que es la Secretaría de Salud, que de alguna forma nos regula a nivel nacional, a nivel nacional, de todos los requerimientos que tenemos que cumplir para que ellos nos autoricen la importación de esos medicamentos. Una vez que ya tenemos claro que cumplimos con estos requerimientos en cuanto a documentos y regulatorios, entonces tenemos que, o paralelamente, hacer conversaciones con el origen o quien nos va a enviar el producto a la Ciudad de México, ¿no? Si ya tienen los documentos debidamente elaborados y cuentan con toda la información que quieren, incluso si requieren algún apoyo para el envío desde Europa a México, se hacen las reservaciones de vuelos, generalmente nuestros productos se manejan vía aérea porque necesitamos que lleguen rápido, que lleguen seguros y que lleguen en buenas condiciones. Y también se checan otro tipo de cosas, como si requieren algún empaque especial porque llevan un control de temperatura especial, toda esa parte de supply chain, ¿no?, que nosotros le llamamos, que es como cumplir con empaque, con toda la regulación de carga aérea que se requiere cumplir. Ya que tenemos todo eso confirmado y armado, pues simplemente hacemos o damos instrucciones para que se haga el envío al país, y aquí en México pues trabajar con el agente aduanal, que es el que nos apoya en aduanas para hacer la liberación, y coordinamos las entregas y demás. O sea, suena muy, muy sencillo, pero sí hay muchas cosas en el camino que hay que checar, ¿no? Pero sobre todo lo que te digo es la parte regulatoria y documentos. Y esa es una parte que nosotros también como expertos o área de experiencia nos enfocamos para asegurar que los documentos estén tramitados de forma correcta y ante la entidad correspondiente que nos va a emitir los documentos que necesitamos presentar en la aduana, y que se haga todo de forma legal, ¿no? Si recuerdas, y poniendo un poquito el ejemplo, ahora en el tema de COVID, ¿no?, se estuvo hablando mucho de esto del transporte de las vacunas y todo esto. Es un poco eso, ¿no? El que primero el ente regulatorio, que en este caso es COFEPRIS o Secretaría de Salud, nos apruebe, que eso seguramente ya lo han platicado en alguna otra entrevista con gente que está más involucrada en la parte clínica, ¿no?, en la parte de la conducción del protocolo, es que un protocolo tiene que estar aprobado en el país por este ente regulatorio que es COFEPRIS o Secretaría de Salud, para poder, nos están autorizando para poder llevar a cabo este protocolo y poderlo conducir de manera adecuada y legal, digámoslo así, en el país. Y ya después, pues todas las regulaciones que tenemos que cumplir para poder importar, transportar y entregar estos medicamentos y suministros a los sitios de investigación que están participando.
Wow, suena muy interesante, Claudio. Y mencionaste hace ratito que ya te ponías de acuerdo como con el transporte aéreo. Y me surgió una duda, o sea, ¿cómo consigues un avión? Sí, esa es una, digo, Sí, probablemente ya en tu trabajo es, ay, pues fácil, llamas y ya, ¿no? Pero para alguien que, sí. pues, viaja, o sea, lo más que he usado un avión es para, pues, viajar, ¿no? O sea, ¿cómo, hay empresas que se dedican a rentar aviones de carga o es el Estado? ¿Cómo se consigue un avión de carga? Sí, mira, de hecho, tanto los aviones de pasajeros, los que habitualmente tomamos nosotros para transportarnos como personas a otros países, también pueden tener esa doble actividad, digamos, es decir, un vuelo de pasajeros, no sé, sin nombrar marcas, pero nada más como para poner un ejemplo, si tú contratas o pagas un pasaje de avión por American Airlines, por ejemplo, ¿no? También ellos tienen un espacio para manejar carga o materiales que nosotros queremos mandar por estos vuelos. Y está la otra parte que son las empresas cargueras como tal, ¿no? Las líneas aéreas que solo se dedican a transportar carga, llámese, no sé, Federal Express o FedEx, UPS, DHL, hay otras, Braniff, no sé, hay otras empresas cargueras. Pero sí hay unas empresas que les llaman carriers o empresas de transporte que se dedican básicamente a hacer estas reservaciones o las empresas estas eh, eh, pues básicamente que se dedican a eso, ¿no? A dar un servicio de reservas en vuelos aéreos y que te cortan guías aéreas, así le llamamos, para poder transportar estos materiales. Entonces, la guía aérea que ellos te dan o elaboran para que tú puedas transportar estos materiales son, digámoslo así, como el ticket de avión que tú estás comprando en la línea aérea como pasajero y tú lo tienes que presentar al momento de abordar un avión. Es exactamente lo mismo. Estas empresas nos ayudan a emitir estas guías aéreas, ¿no? Que seguramente ustedes han comprado algún producto por estas plataformas de compra en línea, ¿no? Y que te envían una guía, ¿no? Para que tú puedas rastrear tu embarque o tu envío. Es lo mismo, ellos nos emiten una guía o un tracking que le llaman sí, una guía aérea para poderle dar seguimiento y poder ingresar esa carga al aeropuerto para que después pueda ser destinada al país donde tú la quieres mandar. Evidentemente son empresas autorizadas, ¿no? Que se manejan por las regulaciones aéreas internacionales que se conoce como IATA. Son reguladas y autorizadas por la IATA, que es el ente regulatorio que regula el transporte aéreo internacional. Y pues nada, estas empresas nos dan ese servicio y todo es siempre a través de un agente aduanal, porque el agente aduanal es el que de alguna forma también es el autorizado a representarnos como empresas o como personas físicas en aduanas para realizar este tipo de operaciones. Digamos que son como nuestro abogado, vamos a llamarlo así, en aduanas para realizar este tipo de operaciones, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo. Si tú tienes desafortunadamente un juicio que atender ante un juzgado, tú necesitas presentarte con un abogado, ¿no? Porque es la persona que está de alguna forma autorizada y que tiene el conocimiento y la licencia para litigar, ¿no? En un juicio. Lo mismo ocurre con la agencia aduanal, con los agentes aduanales. En aduana solamente la persona facultada y autorizada y que tiene una licencia puede representarte ante la aduana para todas tus operaciones de comercio exterior, ya sean importaciones o exportaciones. Wow, qué interesante, en verdad. Y, por ejemplo, para llevar, o sea, ya hablamos de lo que hay que hacer para traer los medicamentos, pero, por ejemplo, para las muestras que se toman y se tienen que enviar a laboratorios, que supongo que hay algunos que están aquí en el país, pero debe de haber otros que estén fuera. Exacto.
¿no? Entonces, en Sí. ese caso, ¿cómo se hace? ¿Hay empresas especializadas en transporte de ese tipo de Sí. material? ¿O son sus propias empresas las que los tienen? ¿O cómo se maneja eso? Sí, como te digo, tanto operaciones de importación como de exportación necesitan hacerse mediante un agente aduanal. Entonces, el agente aduanal nos ayuda en esa parte de realizar esta exportación o esta salida de estas muestras biológicas que pueden ser como te decía hace rato, muestras de sangre que se le toman a los pacientes o una muestra de orina o a veces incluso no sé, muestras de saliva, ¿no? Ahora como lo que se notaba lo que ocurría en el COVID, que necesitábamos tener muestras de las fosas nasales para poder determinar si la gente tenía el virus o no. Ese tipo de muestras son las que se necesitan recolectar a los pacientes. Hay empresas que se dedican a hacer empaques autorizados, especializados y que cumplen con la regulación para la transportación internacional de este tipo de muestras. ¿Por qué? Porque evidentemente estas muestras, ¿no? Como lo estamos platicando, pueden tener algún virus o pueden tener alguna enfermedad que puede ser o resultar contagiosa y evidentemente se tienen que transportar de manera segura para que no afecte a terceros, ¿no? Entonces se utilizan empaques especiales, se utilizan embalajes especiales que están evidentemente validados y certificados por IATA, ¿no? Que te vuelvo y te repito, es una asociación internacional que regula el tráfico aéreo o la carga aérea y además por los entes regulatorios ya sea Secretaría de Salud y demás, ¿no? O sea, son una serie de asociaciones, tendremos que entrar a mucho detalle, pero estas empresas que validan o estas asociaciones, perdón, que validan estos empaques, de alguna forma le dan una validación, una certificación y entonces estas empresas que nosotros contratamos nos proveen de estos empaques debidamente certificados y aprobados por la regulación internacional aérea y de alguna forma esto es lo que tenemos que hacer y bueno, pues se generan también una serie de documentos y de trámites para que nos permitan tanto la salida de las muestras en las condiciones que se requieren enviar. A veces se necesitan enviar congeladas o ultra congeladas, entonces se utilizan cosas que mantengan esas temperaturas como pueden ser hielo seco, geles o incluso nitrógeno líquido, obviamente con empaques especiales. Y bueno, pues todo esto hay que saberlo y checarlo previamente para poder hacer esa transportación de manera segura y poder que nuestro agente aduanal pueda embarcar y estas empresas transportistas puedan embarcar de manera segura y que se acepten en su totalidad. Y de igual forma, pues en la parte del destino, ¿no? El país que está recibiendo estas muestras tenga todo listo también y confirmado en destino para que el país que está recibiendo estas muestras también nos permita el ingreso de esas muestras que van desde México. Entonces ellos también tienen que cumplir con ciertos documentos y cierta regulación. Entonces es un proceso digamos titánico y a veces estas muestras necesitan entregarse en un tiempo determinado. A veces pues si no las entregas en cierto tiempo, no sé, 24 horas, 48 horas, etcétera, pierden su estabilidad y se pueden echar a perder. Entonces también no solo implica el detenimiento en cuanto a requerimientos y logística y demás, sino también el trabajar rápido para que se evite perder este tipo de muestras. Sí, que son muestras que, pues vaya, no No las cuestan puedes 3 volver a pesos. obtener. No las puedes volver a obtener y también los medicamentos o cosas por el estilo, pues no Exacto. son... Imagínate llegar y decirle a ella, oiga, ¿qué crees? Pues perdí la muestra, ¿no? Ahí Exacto. metimos algo mal y no llegó. Mande No, pero a hacer además, otras, ¿no? exacto. Además es justo eso, o sea, de repente el protocolo dice que tú le des una pastilla
o 2 pastillas o 3 pastillas al paciente y después de esas 3 pastillas tomes la muestra y la envíes para que se analice, ¿no? Evidentemente, si tú pierdes esas muestras, la dosis que tú le diste al paciente ya se va a ver alterada, porque cuando vuelvas a querer obtener esas muestras, a lo mejor ya va en la 4ª o 5ª pastilla y ya no te sirven, o sea, ya los resultados no son iguales, porque ya la concentración de ese medicamento en la sangre, etcétera, es distinta, ¿no? Entonces ya lo perdido quizá ya no se puede recuperar, porque yo siempre les comento, este tipo de muestras no tienen un valor económico, es un valor distinto, tiene un valor que no tiene un nivel monetario, y que por más que queramos volverlo o solucionarlo, a veces es difícil volverlo a hacer. Entonces, por eso nosotros estamos súper comprometidos, y tienen que ser empresas que realmente sepamos el valor de estas muestras y el valor que es para una persona el poder entregar las muestras de forma segura, ¿no? Y confiable, y que se cumpla con todo lo que se necesita cumplir durante el transporte hasta su entrega final. Wow, qué apasionante. Gente, Sí. pues me voy a la logística, lo lamento, he decidido cambiar de carrera ahora, porque de verdad que suena muy interesante, y además como vivir en adrenalina constante, ¿no? De 24 horas tiene que llegar esto al otro lado del mundo, y debe de ser todos vueltos locos en la oficina. Sí, así es, y es algo que diario. Y entonces vives en emoción constante. Así es, todo el tiempo. Fíjate, ahorita estaba pensando que qué interesante será cuando empiecen a llegar, o se empiece a volver como ya más común, lo que ahora ya denominamos las nuevas terapias, ¿no? La terapia génica, los anticuerpos, ya cada vez más complejas las moléculas. Transportar, por ejemplo, tan solo las noticias, ¿no? Que cuando salió la vacuna de Pfizer, que tenía que transportarse a una temperatura de menos quién sabe cuántos grados, que eso representaba un reto logístico para llevarlo a zonas en donde pues no hay infraestructura, y el clima es súper extremo. Entonces, qué interesante será a nivel legal también, ¿no? Cómo describes la mercancía que está llegando, ¿no? Cómo describes un gen, una proteína. No sé, se va a poner muy interesante, yo creo. Sí, y definitivamente en todas los participantes en el proceso, vamos a llamarlo así, tiene que haber gente especializada, y por eso nosotros levantamos la voz, ya sea como asociaciones o como empresas independientes, a sensibilizar a la gente que participa en el proceso, a estudiar más acerca de lo que es la investigación clínica y el impacto que puede tener el desconocer una parte del proceso, o incluso la finalidad que el producto tiene para su fin, que al final es desarrollar un medicamento, pero que detrás pues hay seres humanos, ¿no? Hay seres vivos, seres humanos, personas que están no solo esperanzadas a recibir un tratamiento nuevo, sino participando y contribuyendo con muestras de su cuerpo, están incluso poniendo toda la fe en poder recibir un tratamiento que pueda curarlos de alguna enfermedad, etcétera. Entonces, no solo hay que verlo como un beneficio quizá económico para la farma, sino va más allá de eso, y implica muchísimo esfuerzo, muchísimo incluso dinero invertido, y mucha gente detrás, ¿no? de todo esto. Entonces sí, a veces es importante sensibilizar y que la gente conozca y entienda a qué va esto del desarrollo de nuevos productos en cuanto a investigación, en cuanto a la industria farmacéutica se refiere. Sí, definitivamente. Y es un muy buen momento para reforzar el mensaje que platicé con Miriam en el episodio 0 de esta temporada, donde hablábamos de qué importante es tener profesionales multidisciplinarios, ¿no? Porque a veces tenemos abogados que son muy buenos abogados, pero cuando se
tienen que lidiar con esta clase de temas, pues como no ven la complejidad o todo lo que está detrás, pues pueden llegar a desestimar, ¿no? Algunas medidas, y nosotros también, ¿no? Llegamos a desestimar cuestiones legales o administrativas. Entonces, qué importante va a ser en el futuro tener profesionales, a lo mejor de la salud, pero que tengan conocimientos de administración, de derecho, para poder enfrentar estos retos que pues ya están aquí. Sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Dentro de la investigación clínica tenemos muchísima gente con muchas especialidades, con muchas carreras o mucha pues gente que se especializa en diferentes cosas, pero que requerimos sea especialista en esta parte de investigación clínica. O sea, te lo voy a concretar en algo muy sencillo. Un contador o un administrador que no entienda la parte de investigación clínica no nos puede afectar muchísimo a una empresa o a una persona moral que se dedica a esto, porque a veces me dicen, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo para qué quieres un administrador o un contador que se dedique o que sea especializado en investigación clínica o que entienda la investigación clínica? Y yo te digo, por ejemplo, yo en el caso de las exportaciones o de las importaciones, el ejemplo de las muestras biológicas, ¿no? Yo le doy un valor únicamente para poder importar o exportar esas muestras, pero en realidad un costo, un valor en pesos o en dólares no lo tiene. O sea, a mí me preguntas cuánto cuesta un tubo de 5 mililitros de sangre. No lo hay, no hay un valor económico, pero nosotros lo tenemos que dar para fines aduanales. Entonces le podemos poner $1, $2, $3 solo para poder cumplir con el requerimiento en aduanas, ¿no? Para poderlo sacar. Pero después viene la parte de presentación de declaraciones anuales y todo eso. Y si digamos un contador o un administrador no lo entiende, empieza a decir, bueno, pues vamos a reclamar el IVA sobre las mercancías que exportaste, ¿no? O ¿a quién le vendiste? Cuéntame a quién le vendiste, porque yo tengo que reportar mi lista de proveedores y clientes. Y tú dices, no, es que yo no le vendí a nadie, esas muestras no se venden, ¿no? Se mandan para investigación clínica. Entonces, ya la gente que está involucrada en nuestro mundo de investigación clínica no te va a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Pero si de repente recibimos, y esto es muy, muy común, alguna auditoría, ¿no? Te puedo decir auditoría por parte del SAT o algo así, y si hay gente que no lo entiende, tenemos que empezar desde cero a explicar primero que nuestras mercancías no tienen valor, que se mandan con un fin, ¿no? Y a veces es bien complicado, Diego, y el tener cada vez más expertos en el ramo nos facilita la vida, ¿no? O sea, es bien interesante, pero, y como te digo, hay también casos así con la gente de legales de nuestras empresas, que a veces pues, no te entienden, y si tienes algún caso en especial que quieres abordar, si no te entienden o no entienden a qué nos dedicamos en realidad y cómo lo hacemos y cuál es nuestro proceso, no te pueden ayudar. Entonces sí, así como te lo comentó Miriam, es la realidad. Necesitamos expertos, profesionales, expertos y de alguna forma inmersos en este mundo de investigación clínica, y que cada vez más estudiemos más acerca de ello, ¿no? Sí, claro que sí. Jamás se me habría cruzado por la cabeza eso que mencionaste, ¿no? ¿Cuánto vale un tubo lleno de sangre? Qué gran pregunta, ¿no? Pues es que no tiene valor. Puedes decir, a lo mejor el tubito vale tanto, pero sí, exacto, o sea, lo que está ahí adentro no tiene fin comercial. ¿Y cómo explicas eso, no? O sea, no lo estoy llevando para venderlo ni nada, o sea, lo que se va a ganar no, tienes razón. Qué interesante de ser ver todo lo que hay detrás de eso, de la parte administrativa, legal, contable. Y bueno, así es. Bien, Clau, de verdad, siempre es un gusto platicar contigo. Podríamos, yo creo que aquí seguirnos unas 20 horas más, armar el diplomado de logística. Pero bueno, de verdad fue un gusto tenerte en esta ocasión. Hemos llegado al final del episodio. Y pues nada, eres bienvenida cuando gustes, que nos venimos a platicar alguna de tus historias ahí de
de logística o a saber en qué terminó, ¿no? Cuando se llegan estos Claro, 108 días, ándale, qué va a suceder, a qué acuerdos se llegaron. Y pues bueno, eres bienvenida cuando gustes, Clau. Gracias, Diego, gracias por la invitación, gracias por darnos la oportunidad de hablar de estos temas que a veces no son pues claros para mucha gente o que son de mucho interés para muchas personas. Entonces, encantada de participar y de siempre poder colaborar con el granito de arena de la experiencia que se tiene al día a día de estas operaciones. Gracias. Para nosotros también fue un enorme gusto, Clau. Y a todos ustedes nos escuchamos en el siguiente episodio.